La majestuosa barba de Zurich, escrito por David Mathis, en una época en la que el sacerdocio célibe se diferenciaba del laicado, en parte por sus rostros bien afeitados, los reformadores protestantes se dejaron crecer la barba para dejar una huella. Estaban restaurando la masculinidad y la humanidad en el liderazgo de la Iglesia, y no tenían miedo de que eso se reflejara en sus rostros. Se dice que Heinrich Bullinger, el principal ministro de la gran ciudad suiza de Zúrich, tenía la mejor barba de todas. Un historiador describe la de Bullinger como majestuosamente espesa. No era del todo ajena a la teología, que con esmero fue nutriendo y puliendo. Had the best beard of all. One historian describes Bullinger's as majestically bushy, and it wasn't altogether disconnected from the theology he carefully grew and groomed. Tras la primera asombrosa derrota de la Reforma, Bullinger, hijo de un sacerdote católico, nació en la ciudad suiza de Bregenzen en 1504. Se fue a la Universidad de Colonia en Alemania en 1519 para estudiar humanidades, no teología medieval. Mientras estuvo allí, se encontró con una quema de libros de las obras de Lutero. Eso despertó su interés. Entonces decidió leer al reformador por sí mismo y, mientras lo hacía, su mundo cambió. Tenía 18 años y era protestante converso. En 1523, un año después de su conversión, Bullinger conoció a Ulrico Zwinglio, 1484-1531, quien se había convertido en 1519, casi al mismo tiempo que Lutero, y muy rápido se convirtió en el líder de la Reforma suiza. Zwinglio era 20 años mayor que Bullinger, pero los dos se convirtieron en aliados y 8 años después sus vidas quedaron unidas para siempre cuando el desastre golpeó al incipiente movimiento reformado. Zwinglio no solo era pastor en Zúrich, sino también capellán del ejército. El 11 de octubre de 1531, el gran reformador participó en la batalla de Kappel para defender la ciudad contra las fuerzas católicas. Fue herido, luego fue encontrado por el ejército invasor y ejecutado. On October 11, 1531, the great reformer joined the Battle of Kappel to defend the city against Catholic forces. He was wounded, then found by the invading army and executed. Tras la derrota protestante, la ciudad natal de Bullinger, donde ahora pastoreaba una iglesia protestante, se vio amenazada. Huyó a Zúrich, allí acogió en su casa a la esposa y a los dos hijos sobrevivientes de su amigo fallecido, y en cuestión de semanas fue elegido su sucesor como primer ministro en Zúrich, puesto que ocupó durante 44 años, desde los 27 años hasta su muerte a los 71, en 1575. ¿Con qué frecuencia la historia combina las fortalezas de los grandes hombres con sus debilidades? Una de las contribuciones distintivas de Bullinger fue su forma inicial sobre la teología del pacto. En este sentido, siguió el ejemplo de Zwinglio, que organizó su teología en torno a los pactos, en vez de hacerlo según categorías medievales. Zwinglio situó su núcleo teológico en el pacto de creación de Dios con Adán. Bullinger perfeccionó y modificó esa teología para centrarse en Abraham, un paso en la dirección correcta, pero, como señala el historiador David Steiner, ambos situaron su centro de gravedad teológico en el Antiguo Testamento en vez del Nuevo. Las fortalezas incluían leer toda la Biblia como una sola historia, las debilidades, una tendencia a minimizar o rechazar las discontinuidades reveladas en el Nuevo. En resumen, Zwinglio y Bullinger leyeron la Biblia completa, pero aún así era una Biblia plana. Lo que no queda claro es que en qué medida esa teología del pacto primitiva condujo al maltrato de los llamados anabaptistas de Zúrich, rebautizadores, y en qué medida se desarrolló como respuesta a esos radicales. What remains unclear is how much such early covenant theology led to the mistreatment of Zurich's so-called Anabaptists, rebaptizers, and how much it developed in response to these radicals. En 1525, Zwinglio y Bullinger defendieron juntos el bautismo infantil en una disputa pública contra los anabaptistas, que condujo al ahogamiento de algunos. Bullinger también siguió a Zwinglio en su oposición a la música sacra, debido al peligro de que se convirtiera en un ídolo y obstaculizara la verdadera adoración. Bullinger alimentó el instinto de Zwinglio hasta convertirlo en una cuestión
de principios, y la música sacra no fue restaurada en Zúrich hasta casi 25 años después de la muerte de Bullinger. Instinct into a matter of principle. And church music was not restored in Zurich until almost 25 years after Bullinger's death. Sin embargo, su vida y legado perdurable no serían como un divisor, sino como un unificador. Detrás de su majestuosa barba se encontraba uno de los corazones más grandes de la era de la Reforma y uno de sus pacificadores más incansables. Aunque rara vez salía de Zúrich, mantuvo una voluminosa correspondencia personal. Han sobrevivido unas 12.000 cartas suyas para aconsejar y crear alianzas con líderes reformados de toda Europa. Más que por su talento para la predicación, era conocido por su paciencia, sabiduría y espíritu generoso. Estabilizó a la joven pero influyente iglesia de Zúrich no solo tras su impactante tragedia, sino durante más de 40 años. Hizo crecer y preparó lo que Zwinglio había comenzado. Según Steinmetz, sin Zwinglio no habría reforma en Zúrich. Sin Bullinger no habría perdurado. Church, not only after its shocking tragedy, but then for more than 40 years. He grew and groomed what Zwingli began. According to Steinmetz, without Zwingli, there would have been no Reformation in Zurich. Without Bullinger, it would not have lasted.